Kaixo, arratsaldeon guztioi, berriro eskerrik asko etortxagatik. Bueno, ya estamos en la última fase de estas jornadas. Estas jornadas hemos invitado a Faraba, ellos también nos han pedido colaboración con motivo del Día Internacional el Día Mundial contra el Alzheimer, que fue el día 21 de septiembre. La Asociación Afaraba está realizando diferentes actividades por toda la llanada y nos solicitaron colaboración pues, para venir a estas jornadas un poco pues, para hablar del Alzheimer, la enfermedad y de la demencia. En el día de hoy contamos con Paula Casas, que es trabajadora social de la Asociación Afaraba, y con Ainhoa Boix, que es neuropsicóloga de la Asociación también Afaraba. Ellas, entre las dos, nos van a dar las dos perspectivas del tema. Por un lado, la perspectiva de los sentimientos y emociones de las personas que sufren Alzheimer, que será a cargo de Ainhoa, y Paula Casas, que hablará también sobre los sentimientos y emociones de las familias, de cómo se sienten las familias y personas cuidadoras de las personas que padecen Alzheimer. ¿Vale? Os dejo con ellas y bueno, pues luego, después de su participación, habrá el turno de preguntas como siempre. ¿Vale? Venga, eskerrik asko. Muchas gracias, Marimar. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Salud Mental de Agurain habernos integrado dentro de sus jornadas. Y voy a comenzar dando datos, diciendo que en Álava hay aproximadamente 7.000 personas con algún tipo de demencia. Pero como bien sabemos, estas enfermedades producen una afectación directa en los miembros de la familia, por lo que podríamos afirmar, sin equivocarnos, que repercute en más de 20.000 personas. Al igual que las personas que padecen algún tipo de demencia pasan por un proceso, los familiares también pasan por el suyo. Primero sospechan cuando su familiar se olvida, tiene dificultades para encontrar palabras o de alguna manera no encuentra los objetos, no recuerda los nombres de familiares o no recuerda cumpleaños. Ahí se sospecha y entonces vamos al médico de atención primaria, quien nos remite al neurólogo o a la neuróloga, y entonces el especialista o la especialista determina el diagnóstico. El diagnóstico que de alguna manera es un golpe duro porque se trata de enfermedades, cualquier tipo de demencia, Alzheimer, que es la más conocida, demencia vascular, de cuerpos de Lewy, frontotemporal, etcétera, son enfermedades que no tienen tratamiento curativo y cuya evolución viene a durar alrededor de la media, suele ser 15 años, pero conocemos personas que han vivido muchos más. Después del diagnóstico hay una especie de negación, porque el hecho de que nos diagnostiquen a un familiar con este tipo de problemas resulta que hace que tengamos que vigilar, acompañar y sobre todo cuidar y atender las 24 horas del día. Entonces hay muchas familias que, bueno, pues sí, tiene fallos, pero no es para tanto, bueno, a lo mejor se le va pasando, esto se frena. En esa negación no ayuda mucho porque en estas enfermedades es importante que las familias estén informadas, tomar decisiones previas, etc. Entonces, bueno, eso es un proceso que en algunas personas dura 2 años, en otras dura meses, en cada persona es diferente. Y después viene la aceptación. Mi familiar tiene este problema, no me queda más remedio que aceptarlo, que algunos autores dan en denominar la travesía del desierto, porque cuando ya resulta que hemos planificado y organizado los cuidados, pues aparecen nuevos problemas. El deterioro va más, de ahí que si vemos un pequeño oasis, enseguida volvamos otra vez a ver arena, a ver desierto, y haya que otra vez volver a planificar y reconducir la situación. En las familias, estas enfermedades tienen impacto a varios niveles. A nivel social, con un alto coste económico, en CEAFA nos comentan que aproximadamente una persona con demencia viene a costar 36.000 euros al año. Conflictos en las relaciones familiares. No es fácil organizar los cuidados porque, como comentaba antes, aparecen continuamente cambios, tanto en la persona cuidada como en quien cuida o quienes cuidan. Entonces, es difícil.
También es difícil conciliar la vida laboral con la familiar, porque estamos hablando de personas a las que hay que atender durante las 24 horas al día y muchas veces los recursos que se nos proporcionan pues, no son suficientes y hay que buscar personas privadas o otro tipo de recursos también privados. Disminución del tiempo libre y aislamiento, muchas veces también problemas de soledad, alteraciones o problemas de salud físicos, astenia, malestar general, alteraciones del sueño, anemia, úlceras gastroduodenales, dolores de espalda, urticarias, taquicardias y descenso en general en la respuesta autoinmune. Y también alteraciones psicológicas, altos niveles de sintomatología ansioso-depresiva y en algunas ocasiones el encontrarse realmente desbordados con esta situación y con unos altos niveles de estrés. En un estudio que hicimos en Afaraba, en el que participó Yanela San Millán junto con 2 enfermeras de Osakidecha, Maite Busto y Sandra Cruz, en las conclusiones determinaron que el 67,3% de los familiares refieren tener problemas de salud y en un 44,2% tener una sobrecarga intensa. Además, cuando hay problemas de salud, los daños experimentados pueden hacer que los familiares no estén al 100% a la hora de dar una respuesta frente a los cuidados. De ahí que los familiares necesiten apoyo emocional, necesiten respiro y también necesiten que les mimemos y cuidemos. Es decir, y autocuidarse también ellos mismos y ellas mismas. Aquí tenemos a una asociada, es Mariola García de Albéniz. Ella es familiar, es cuidadora de una persona con demencia y mejor que yo os va a explicar con su testimonio un poco todo esto que comentamos de en qué medida puede llegar a afectar este tipo de enfermedades. Adelante, Mariola. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, eso ya os ha dicho, soy Mariola. Entonces, bueno, tengo 59 años y bueno, les voy a dejar mi testimonio. Mi marido hace como 7 años empezó pues, a hacer cosas muy raras, perdió todo tipo de atención, memoria, tenía problemas en el trabajo y además es que tenía unos malos hábitos de vida saludable. Entonces, pues todo eso le llevó a agravar toda su situación. Bueno, mi madre había tenido Alzheimer, entonces más o menos sabía de qué se trataba, pero en ningún momento pensé que mi marido, y menos con los años que tenía, podría tratarse de lo mismo. Sin más, yo la achacaba a su mala vida, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, ya luego la cosa fue a más. Insufrible la vida con él. De hecho, llegué a separarme porque no había forma de hacer nada con él. El problema fue cuando esto fue a más y a más y a más y bueno, le diagnosticaron lo que tenía, con lo cual pues yo solo tengo una hija y me vi un poquito en la obligación de tener que hacerme cargo de todo. Para empezar, en ningún momento había dejado de hablar con él, todas las semanas le veía, porque yo notaba que necesitaba esa ayuda. Pero bueno, ya a partir de ahí pues vimos que necesitaba más. De hecho, pues en alguna ocasión tuvo algún problema pues de que tenía que ir a un sitio, todavía laboralmente era activo. Tuvo que ir a algún sitio, no sabía ir, luego tuvo un accidente con el vehículo, decidió dejar de conducir. Claro, vivimos en un pueblo, vivimos en La Rea. Entonces, bueno, vivía él, yo vivía en Vitoria. Entonces, claro, el problema se fue aguciando. Y a todo esto, pues tuvimos que pedir, ya le dieron una incapacidad absoluta a nivel laboral. Luego solicitó una discapacidad y una incapacidad, porque me dijeron que como es muy joven, que podía pedir las dos cosas. Le dieron el grado 1 y luego un 66%. Entonces, bueno, yo vi que esto era serio y, bueno, pues casualidades de la vida, pues nos llegó enseguida la pandemia, que yo, como tenía que ir a ayudarle, porque él ya no tenía coche, tenía que ayudarle, ir a hacer la compra, hacerle la comida el fin de semana, para que él podría estar toda la semana mientras yo trabajaba. Y al final, pues en la pandemia vi que sus necesidades con eso no le llegaba,
que eran mucho más las que necesitaba y que había que solucionarlo de alguna forma. Claro, con todo esto, a mí se me acabó la pandemia, empecé a trabajar, mi hija estaba en ERTE, con lo cual tuvimos suerte y pudo atenderle durante un tiempo, pero yo no estaba ni en el pueblo con él, ni trabajando de ninguna manera. Bueno, pues al final me despidieron, con lo cual ahora me dedico a cuidarle. No, mi opción va a ser esa, cuidarle, no tengo intenciones de trabajar de momento. Y bueno, pues para mí la verdad que todas sus conductas anteriores pues eran intencionadas, que no me hacía caso, tampoco ahora, por cierto, después de ya 4 años. Entonces pues nada, ya a partir de ahí empecé a plantearme de otra forma. Yo me desquicia muchas veces, porque él es muy activo, siempre ha sido muy activo, entonces ahora pues no acepta, le cuesta mucho, pero se da cuenta, entonces pues estar todos los días con él. Yo tengo una persona 20 horas semanales, con lo cual yo hay un par de días que me libero a la tarde, porque si no acabaría conmigo, es evidente. Y bueno, pues con los servicios que nos correspondían, que solo eran 5 horas semanales, pues a mí no me llegaba, con lo cual he tendido a coger de una empresa privada. Pues no sé, mucho más que contaros, pues él no duerme apenas, con lo cual yo tampoco, aunque dormimos en habitaciones separadas, pero bueno, revolvía todo, todos los días, luego tenía que andar lavando todo. Entonces he optado por quitarle toda la ropa de la habitación y bueno, pues cada día es una cosa nueva, que deja de hacer. Un día pues ya no sabe cortar con cuchillo, otro día no sabe usar los cubiertos, otro día ya, si antes andaba por todo el pueblo, ahora se limita a un recorrido mucho más corto porque anda por el pueblo con el perro. Y cada día es una cosa nueva que le pasa y bueno, pues no sé lo que nos durará y no sé qué más contaros. Bueno, que ahora voy a pedir porque bueno, le han hecho una psicóloga, le ha hecho una valoración nueva, bueno, le ha hecho un informe nuevo porque me han dicho que ya necesita ayuda externa, que le den el grado 2 porque es lo que ella necesita y que a partir de ahora lo más que es una residencia de día o una residencia fija. Yo particularmente no lo quiero todavía, no, creo que no necesite. Debe ser uno de los rechazos esos que tenemos, ¿no? Porque pues es que él por el día está bien, porque es eso, anda, se mueve por todos los lados, pero a la noche no dormimos, con lo cual ya a mí ya pues se acaba conmigo. Entonces, eso es un poquito el problema, aunque está medicado, pero no, pues no sabemos si es que no le hace efecto, si duerme un rato pero luego se levanta. Y ya, pues, eso es un poquito todo así que algo de pronto me acuerdo. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Mariola, por tu valentía. Muchas gracias por tu valentía, por contar aquí ese testimonio de cómo has vivido y cómo estás viviendo la situación en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la otra parte, el impacto de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia los sentimientos y emociones y alteraciones conductuales en las personas con demencia, que va a impartir Ainhoa Boix. Ainhoa es neuropsicóloga, hace muchos años que la conocemos, colabora con Afaraba y ha impartido innumerables conferencias. Y bueno, sin más preámbulos, pues les dejo con ella. Al final luego pues pasaremos al turno de preguntas. Vale. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo desde Afaraba. Y bueno, pues soy Ainhoa, como ha dicho Paula, soy neuropsicóloga, ¿vale? Y hoy pues vamos a hablar de los sentimientos, las emociones y las alteraciones de conducta en la persona con demencia. Empiezo la ponencia explicando qué es el cerebro, ¿vale? Traigo aquí
un cerebro de goma, para explicar que el cerebro es el centro de control de nuestro cuerpo, ¿vale? Es como el ordenador, la CPU de nuestro cuerpo. Aquí está absolutamente todo, ¿eh? Están nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, todo. Es el que controla absolutamente todo. Desde yo muevo esta mano hasta ahora estoy hablando, absolutamente todo pasa por aquí, ¿vale? Un poquito para entender en una enfermedad como la demencia qué es lo que luego puede suponer. Es el órgano más preciado que poseemos, bien como pone aquí. Es decir, aquí dentro está los recuerdos de nuestro primer beso, de la sonrisa de nuestra madre cuando llegábamos del cole, la sensación de coger a nuestro hijo por primera vez, ¿vale? Es decir, todas esas experiencias, todos esos recuerdos están aquí bien almacenados. Esta sí que la quiero leer, esta diapositiva así tal cual, porque dice: tu cerebro habla por ti, te presenta al mundo como quieres ser conocido, te permite respirar, hace que tu corazón lata, escucha tus canciones favoritas, permite que tus ojos puedan ver el maravilloso mundo que te rodea, alberga tus recuerdos más tiernos, esconde tus secretos más íntimos, elabora tus deseos. Es tan especial que es el único órgano que nunca te van a poder trasplantar, porque en el momento en el que te pusieran otro cerebro, dejarías de ser tú para ser la persona que te lo donó. Y es que tu cerebro eres tú, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene la cosa que tenemos aquí dentro, y ahora para entender un poquito en un proceso como la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, ¿no? Donde se empieza a deteriorar el cerebro, conocer un poco y entender esa sintomatología. Vale, decíamos que hoy vamos a hablar de sentimientos y de emociones en la persona con demencia. Quiero hacer, así una definición muy rápida de lo que es una emoción y de lo que es un sentimiento, ¿vale? Cuando hablamos de emociones, hablamos de una reacción muy rápida que tiene nuestro cerebro, es pura energía, es como una cerilla que se prende, ¿vale? Ante algún estímulo, que bien puede ser externo, algo que nos han dicho, algo que hemos visto o algo que hemos recordado a nivel interno también puede ser, ¿vale? Un pensamiento, un recuerdo, como pone ahí. Es algo transitorio, es pura energía, como decía antes, y se estanca cuando las reprimimos. Hay muchas emociones, 4 básicas: tristeza, alegría, enfado y miedo, ¿vale? Y lo que decimos, son muy rápidas. Sin embargo, los sentimientos ya perduran un poco en el tiempo, porque ya el sentimiento ya es una suma de lo que es la emoción esa que hemos tenido más el pensamiento, ¿vale? Ya es algo subjetivo y pues eso, ya se transforma, dura más, se nos queda ahí muchas veces estancado, ¿vale? Y ya forma pues eso, esa ira, esa rabia que hablábamos antes como emociones básicas, ya se transforma en amor, en celos, en sufrimiento, en dolor, en rencor. Para darle un poco para visualizar entre todos un poco mejor todo esto, he traído la introducción de la película del revés, no sé si la habéis visto o la conocéis, que es una película que habla de las emociones, que simula el interior de un cerebro, ¿vale? En el que hay una serie de personajes, que cada personaje es una emoción, ¿vale? Vamos a verlo porque me parece una manera muy gráfica de entender cómo es el funcionamiento del cerebro en cuanto a las emociones. ¡Vamos, abrazo en grupo! Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley.
Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Braga! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Esto es increíble. Noreste, pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Rey, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Bueno, como decía antes, me parece buena introducción para darnos cuenta, al fin y al cabo, de cómo funciona nuestra cabeza, ¿vale? Estos son dibujos, evidentemente, pero es así, ¿eh? Es así, es decir, como hemos dicho, es el centro de control de nuestro cuerpo y es el que controla absolutamente todo, y hablando esta tarde concretamente de las emociones y los sentimientos. ¿Qué pasa cuando llega una persona diagnosticada de demencia? Entre ellas, pues bueno, como bien ha dicho Paula, ¿no?, la más habitual, que es la demencia tipo Alzheimer. En las primeras fases, ese mal carácter, Mariola también destacaba un poquito ese, en el primer estadio de la enfermedad, que incluso a veces igual no hay todavía un diagnóstico, ¿vale? Se habla de lo que llamamos el malestar sin razón aparente, ¿no? Empiezan ahí a aparecer ciertas cosas que no nos cuadran, y ese es el objetivo de esta ponencia, ¿no? También el comprender un poquito para que tanto ellos como nosotros, pues bueno, podemos llevar la enfermedad lo mejor posible. ¿Qué pasa en una persona diagnosticada de demencia? A ellos lo que les sucede es que es mucho más fácil borrar un mal recuerdo que la emoción que hay detrás de ese recuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona con Alzheimer puede olvidar que su madre ha fallecido hace igual 20 años, no lo recuerda, ¿vale? Y te puede preguntar por su madre. Nosotros le contestamos, Jesús, pues si tu madre lleva muerta 20 años, ¿vale? Eso le va a producir tristeza, evidentemente. A los 5 minutos igual se le ha olvidado que le hemos dicho que su madre ha fallecido hace 20 años,
pero esa emoción de tristeza la va a mantener en el tiempo, ¿vale? Le va a durar, va a estar triste, va a estar incluso rabioso, frustrado, porque, aunque no recuerde el porqué, pero sí esa emoción y ese sentimiento, ¿no?, que dura más, ahí lo tiene, ¿vale? Vamos a ver ahora un vídeo también cortito, es el último, lo traía 2 vídeos, para enseñaros un poco. Es un relato que habla en una persona que sufre Alzheimer, ¿vale?, para ver cómo se siente. Vamos a intentar ponernos un poquito en la piel de ellos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué siente un enfermo de Alzheimer? No sabes si está totalmente en un sitio alejado, muy alejado de nosotros, los seres de este mundo, porque a veces, algunas veces, vuelven y te dicen algo que te hace sentir ilusionado con que sea un retorno real. Marcos Corujo deja unos versos fantásticos que alientan la ilusión de volver a tener aquí, a nuestro lado, a ese ser querido. O al menos soñar con que sienten y se alegran, y sufren, y lloran. Los sentimientos y el olvido, de Marcos Corujo. Me llamo Rafael y padezco el mal de Alzheimer. Lo sé porque en algunas ocasiones me asaltan recuerdos y una extraña lucidez. Siento que a veces sufro o estoy contento, porque los sentimientos pertenecen al reino del corazón, no al de la memoria, que día a día me está abandonando. Entre esta neblina que cubre mi mente, sopla en ocasiones una brisa que me muestra el mundo como yo lo conocí, mi mundo. Pero ni siquiera sé si esa claridad es real, porque en ocasiones olvido que recuerdo y en otras recuerdo que se me olvidan cosas. De vez en cuando intento recordar a mi manera y me invento recuerdos. Casi nunca reconozco a mis propios hijos y algunas veces al recordar que me olvido, me esfuerzo y creo reconocer, o lo intento, o me imagino, no lo sé, a cualquiera como mi hijo, pero no sabré nunca la verdad. Soy un experto en olvido, por eso me duele a mi manera que me olviden, aunque yo no lo sepa, porque yo ya no sé casi nada, pero mis sentimientos siguen intactos, aunque no siempre los entienda o los pueda compartir. Pero sigo teniendo frío, calor, vergüenza y en algunas ocasiones miedo, pero nunca se lo cuento a nadie. Hablo poco, muy poco, cada vez menos, la verdad. Pero cuando hablo, lo hago con corrección y conocimiento, porque no es el conocimiento el que me está abandonando, es la memoria. Muchas veces me siento solo, triste y deprimido, pero no puedo expresarlo, solo sentirlo. Lo único que puedo ofrecer es una sonrisa cuando me siento a mi manera, contento, cuidado y feliz. Añoro algo o a alguien, no lo sé, y quizás nunca lo sepa, pero lo que sí sé es que me gusta que me cuiden, que me hablen, aunque yo no conteste, y que me traten como lo que soy, una persona.
Este poema me podría quedar con todas las frases, podría repetirlas ahora una por una y de todas añadir algo, pero me quedo con la de mis sentimientos siguen intactos, ¿vale? Que es la que va acorde al tema de hoy. Y decía también, ¿no? Me gusta que me cuiden, es decir, las personas con demencia deben tener, digo deben, porque al final estar en su piel es muy complicado, esa sensación de estar como en una jaula, ¿no? Es decir, esos sentimientos, esas emociones, el conocimiento, incluso en primeras fases, como decía él, ¿no? Está intacto, pero no sé expresarlo. Entonces eso debe ser durísimo. ¿Qué pasa? Que nosotros, los que estamos alrededor, profesionales, familias, cuidadores, después de ese testimonio, es como decir, bueno, en nuestra mano, entre comillas, no el 100%, claro, pero en nuestra mano está que lo que reciba esa persona, ¿no? Que esa persona vea, sienta, oiga, intuya, dependa ese estado emocional y esas alteraciones de conducta de las que también hablaremos, ¿vale? En una primera fase pueden aparecer un montón de sentimientos. Aquí he puesto unos cuantos: humillación, vergüenza, resentimiento, odio, frustración, invisibilidad, marginación, infravaloración, descontrol, irritación, destrozo, ¿vale? Que no sean capaces de expresarlo, no quiere decir que no estén. Es decir, la vida emocional de un paciente con demencia está viva. Otra cosa es que lo que decimos, ¿no? Que no salga, pero está ahí. Por eso repito un poquito, ¿no? La importancia de que los cuidadores, de los familiares, aprendan a comunicarnos, aprendamos a expresarnos con ellos para, pues bueno, dentro de lo posible, generar emociones que sean para ellos positivas y agradables y que no generen, pues todas las emociones llamadas negativas, ¿no? Que siempre son mucho más desagradables y que además pueden provocar luego problemas de conducta. Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos, y valga la redundancia, de esas alteraciones de conducta en una persona con demencia? Pues podemos hablar de delirios, de agresiones físicas, confusión, alucinaciones, ansiedad, suspicacias, insultos, problemas de deambulación, desorientación, sospechas, agitación, angustia, repeticiones. Aquí he puesto unas cuantas. También, como en la anterior, que hablábamos de las emociones, también podríamos haber añadido un montón más. ¿Qué podemos hacer para, como bien he dicho antes, intentar inducir e intentar provocar emociones positivas que haga que no haya tantas alteraciones de conducta, con lo cual la convivencia mejore muchísimo? Decía Marcos Corujo en su verso que me traten como una persona, dice, ¿no? Es decir, esa necesidad de, ante todo, ser reconocido y respetado. Muchas veces el cuidado es lo que tiene y pues, cuando tenemos una sobrecarga brutal de 24 horas de cuidado, evidentemente que es normal que salga una mala contestación, un grito, tampoco tenemos luego por qué fustigarnos por eso, porque es absolutamente normal, pero bueno, me toca hablar del punto de vista de la persona con demencia, entonces esa necesidad que, bueno, pues no hace falta explicar, ¿no? Que a todos nos gustaría el ser respetado. Esa sobrecarga de trabajo, de cuidado, pues muchas veces nos puede llevar a echarle la bronca, a gritarle, ¿vale? Y olvidarnos de señalar esos pequeños logros que seguro que hace, esas pequeñas conductas adecuadas, que algunas seguro que tiene, ¿vale? Y como pongo aquí, a veces, en primeras fases igual no, pero en fases más avanzaditas, muchas veces con una sonrisa y un muy bien, a veces es suficiente. Vale. Tenemos que ser conscientes también de que sienten ese rechazo. Una cosa es que no lo expresen, como decíamos, y otra cosa es que no lo sientan.
como familiares y como cuidadores, que a veces tenemos un papel muy difícil, claro, el familiar conoce a esa persona de hace muchos años. Los cuidadores, a veces, los cuidadores profesionales, me refiero a personas que contratamos para que cuiden de nuestros familiares, no conocen a esa persona de antes, no conocen su historia de vida, ¿vale? Entonces, un poco lo de la transparencia de antes, ¿no? De decir, soy una persona, necesito que me respeten, ¿no? Porque claro, para un cuidador profesional siempre es más difícil porque a veces pues ya le hemos conocido así, le hablamos de una manera más infantil, no nos ponemos en su piel de que esa persona ha trabajado durante toda su vida, que ha tenido su carrera, que ha tenido sus hijos, que ha tenido su casa, ¿vale? Y se nos puede llegar a olvidar. Tenemos que escuchar. La palabra paciencia saldrá muchas veces en esta ponencia, pero a veces ese día a día que llevamos hace que no nos paremos muchas veces a escuchar, ponernos en su lugar, mostrarles que les comprendemos. Una de las emociones que salía ahí es el miedo y en los versos de Marcos Corujo también salía, ¿no? Miedo, tiene que ser un miedo atroz, la verdad. No les dejamos al margen, ¿vale? Saludamos cuando les encontramos, que muchas veces igual nos encontramos por la calle con una persona que tiene demencia y directamente ¡vum!, nos dirigimos a la persona que está con él. Pues, ¿qué tal está? Pues le veo bien majo. Pues mira, pues, ¿te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Vamos a evitar ese tipo de cosas, porque al final, si nos ponemos en su piel, lo que genera, pues evidentemente no es agradable. ¿Qué más podemos hacer? Pone aquí, no fomentar la dependencia. Esto es fácil decirlo, yo entiendo luego el cuidado del día a día en esa vorágine, que tenemos prisa, que tenemos que ir a trabajar, que llegamos tarde, que viene el autobús porque hay que llevarle al centro de día, lo que sea, pero sí que en la medida de lo posible tenemos que intentar mantener pues las habilidades, las actividades en su día a día que haga de manera habitual, siempre y cuando no haya un peligro, pero tenemos que intentar mantener lo máximo posible, ¿vale? Que hace la cama y la hace mal y yo tengo que ir por detrás y hacerla y estirarla, no pasa nada, pero ha hecho la cama, ¿vale? Y así un poquito con todo. ¿Por qué? Porque si no, como bien pone ahí, al final desencadenamos esa espiral de no hago nada, como no hago nada me siento inútil, como me siento inútil estoy triste, pero a la vez, y luego ya salir de ese bucle, a veces es muy complicado. Tenemos que hablar de una manera clara, de una manera pausada y dejarles a ellos hablar. También la tendencia muchas veces es a terminarles las frases, o como vemos, una cosa es ayudar y otra cosa es invadir y hablar por ellos. Sí que es cierto que hay veces que igual dices, es que en vez de días de 24 igual necesito días de 48 horas para hacer todo esto, ¿no? Porque si necesito paciencia, necesito tiempo, necesito dejarle otro espacio para que él conteste, para tal, muchas veces es complicado, pero hay que intentarlo. ¿Qué más podemos hacer para inducir esas emociones positivas que decíamos antes y evitar en la medida de lo posible las negativas? Evaluar los puntos de interés que tiene esa persona, ¿vale? ¿Qué les gusta? ¿Qué les podría gustar? Y vamos a llevar a cabo actividades que puedan ser gratificantes para ellos. No hablo de actividades especiales, es decir, pues si a él le ha gustado, no lo sé, pues el Alavés, pues voy a intentar motivarle a través del Alavés, de fotos del Alavés, de las noticias del periódico del Alavés. Si no le ha gustado nunca el Alavés, pues evidentemente no voy a hablarle del Alavés. Si le ha gustado el ajedrez, pues vale, es decir, tenemos que, por eso hablaba antes de muchas veces la diferencia cuando hay un cuidador que es familiar y cuando no, ¿no? Porque si no es un familiar la persona que cuida, pues hay veces que igual tenemos que hacer ese esfuerzo de conocer a la persona, qué le gusta, a qué se ha dedicado, ¿vale? Para mover todo ese mecanismo de emociones positivas en este caso. Para esto mismo que pone aquí, ¿no? Para darles la oportunidad de que se sientan útiles.
porque ese bucle del que decíamos antes de inactividad, tristeza, más inactividad, más tristeza, si conocemos qué le gusta, siempre va a ser más fácil poder tirar de ellos, ¿vale? Proponiendo actividades que decimos que tienen que ser sencillas y que estén a su alcance, nada del otro mundo. No preguntar constantemente, pone aquí también, que es una cosa, bueno, sencilla de hacer, y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y en ese afán de ayudar, que yo no lo dudo, ¿no? Pero el ejemplo que ponía antes, que nos encontramos en la calle, pero ¿te acuerdas quién soy? Pero si nos vimos hace poco, pues es el hijo de Paquita, la del tercero, pero no sabes, y tal, ¿y cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo me llamo, majo? Eso al final, si le damos la vuelta a la tortilla y somos nosotros los que estamos recibiendo todas esas preguntas, pues dices, te pegaba igual una contestación que no te iba a gustar un pelo, ¿no? Yo no soy capaz de responderte porque me han diagnosticado demencia, pero por dentro el personaje ese de la ira que hemos visto antes lo hemos puesto en marcha, sin querer, pero lo hemos puesto en marcha. Un poquito lo mismo aquí, un poco más concreto. Intentamos no utilizar expresiones que sean críticas, expresiones de menosprecio. No le retamos, no le sermoneamos, ni le damos consejos. Él no se puede en ese momento, depende de la fase en la que esté, no se va a poder defender, ¿vale? No le damos consejos que no pueda cumplir, ¿vale? Porque al final, si tú me das un consejo, pero yo no lo puedo seguir, mi sentimiento de minusvalía aumenta. Y ya sabemos, como familiares, como cuidadores, no queremos eso, sino que todo lo contrario. ¿Cuántas veces, y Mariola lo ha comentado un poquito, lo hace para fastidiarme, me tiene manía, lo hace adrede, lo hemos oído un montón de veces. ¿Vale? Ya sabemos, con lo que hemos dicho antes, que evidentemente esto no es así, que es proceso del deterioro que produce la enfermedad, ¿vale? Y vamos a ir ahora un poco a esas alteraciones de conducta que hablábamos antes. ¿Qué podemos hacer ante esas alteraciones de conducta? Vale, ¿qué pasa? Cuando dices, sí, claro, es que paciencia, tiempo, tal, pues es que me ha preguntado 80 veces, ¿no? ¿Cuándo viene su madre? ¿Vale? O me ha preguntado 80 veces qué hora es, ¿vale? Vuelve a salir, ya os había avisado, la palabra paciencia. Es decir, tenemos que saber y tenemos que entender que para él, cada vez que pregunta, es la primera vez. Para él, para nosotros no, pero para él es la primera vez y esto es muy importante, ¿vale? Tenemos que permitir también que exprese sus dudas, ¿vale? En fases iniciales. Hemos dicho que tiene que haber un miedo atroz, esas dudas tienen que salir, ¿vale? Así fomentamos esa estimulación del lenguaje, esa comunicación, ¿vale? Y no entrar en esa espiral que decíamos antes de inactividad. Muchas veces la mayoría de las preguntas que se producen de manera reiterativa son producto de la desorientación. Una de las primeras cosas que chirrían a nivel cognitivo en una persona con demencia son los problemas de orientación. Pues se ha perdido, no me ha conocido, se piensa que es diciembre y estamos en septiembre, ¿vale? Esas cosas. Entonces, a veces colocar objetos que ayuden a favorecer esa orientación, objetos familiares, fotos, recuerdos, ¿vale? Ayudan a bajar un poco ese número de preguntas reiterativas que puede hacer en el día a día, ¿vale? Pues igual no reconoce su casa o igual realmente se ha tenido que ir a casa de un hijo a vivir para que le podamos cuidar. Pues bueno, pues vamos a poner objetos de cuando era joven, fotos, etcétera, que le puedan ayudar a orientarse. ¿Qué más podemos hacer ante esas preguntas reiterativas? A veces deberemos intentar que sean ellos mismos quienes encuentren la respuesta, sin sobrepreguntar, ya lo hemos dicho antes también, ¿no? Pero, bueno, dando pistas, tal, depende de qué tipo de pregunta sea, que encuentre él la respuesta, ¿vale? Porque eso hará que, bueno, que su cerebro lo codifique de otra manera y
no tenga luego la necesidad de igual preguntarlo otras 30 veces. Las rutinas, muy importantes, ¿vale? Cuando un cerebro tiene una organización, tiene una estructura, sabe qué viene a cada momento, horarios, actividades relevantes, ¿vale? El cerebro está más seguro, está más confiado, sé lo que viene a continuación, más o menos, tampoco estoy hablando de una disciplina militar, pero bueno, pues si más o menos todos los días a la misma hora hacemos más o menos lo mismo, sabrá, intuirá, su cerebro ya sabe lo que viene a continuación y no tendrá esa necesidad de estar preguntando todo el rato. Vale, pasamos a las conductas repetitivas. En fases más avanzadas pues pueden aparecer conductas repetitivas de mucho tipo. Pues me toco esto todo el rato, o me balanceo, o me levanto 80 veces al baño, un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Consejos varios. Uno de ellos, buscar la posibilidad de dar un sentido de utilidad a esa conducta. No siempre se puede, ¿vale? Pero si tiene la manía de estar, por ejemplo, así todo el rato con el jersey o con lo que tenga, podemos ponerle a doblar servilletas, calcetines, bolsas de plástico. Intentamos focalizar y darle una utilidad a eso. Si lo conseguimos, evidentemente, ya sabemos que hay que reforzarlo positivamente para generar esa emoción positiva, ¿vale? Muchas veces esa conducta repetitiva no es más que fruto del aburrimiento. Por eso decíamos antes también la importancia de unas rutinas, de unos horarios y de unas actividades en la medida de lo posible, ¿vale? Porque a veces son muchas horas sin hacer nada y esas horas y horas y horas sin hacer nada generan la producción de esas conductas que se repiten y muchas veces de una manera desagradable, ¿vale? Y poco funcional. Vale. En las fases más severas pueden aparecer automatismos del tipo balanceo, ¿vale? Esto sí que es más complicado porque al final esto es una manera de autoestimulación, ¿vale? De generar, pues bueno, en fases más avanzadas la persona ya no se mueve tanto, tal, entonces bueno, nuestro cuerpo con ese balanceo al final lo que hace es regularse y conseguir ese bienestar que no lo consigue moviéndose a través del balanceo. Cuando se ponen agresivos, ¿qué podemos hacer? Lo primero, siempre, porque si una cosa tiene la agresividad, es que enseguida sale nuestro osha, ¿no? Nuestro yo interior de defensa, de supervivencia. Entonces, enseguida me lo tomo a lo personal y me defiendo como puedo. Ya me arrepentiré luego si eso, pero esa mecha corta que decíamos al principio, ¿no? De esa emoción, a veces es muy complicado controlarla. Como cuidadores, ya hemos dicho que ellos no lo controlan, tenemos la obligación, entre comillas, de controlarlo nosotros, ¿vale? Recordando que el enfermo no es agresivo en sí, es una consecuencia de la enfermedad, ¿vale? Si a una persona con cáncer en el tratamiento se le cae el pelo, que es algo habitual, no le echamos la bronca porque se le ha caído el pelo, damos por hecho que es parte del proceso de esa enfermedad, que es sintomatología de ese proceso de curación, ¿vale? Sin embargo, si una persona se pone agresiva cuando tiene Alzheimer, nos lo tomamos a nivel personal y no tenemos en cuenta que es sintomatología de esa enfermedad. Intentaremos buscar la causa, no siempre la hay, ¿vale? Pero a veces empezamos a hacer un registro de decir, mira, pues ¿qué ha pasado antes? ¿O con qué persona estaba? ¿No? ¿O qué le he podido decir? O que hay veces que se sacan conclusiones, ¿vale? Bueno, no tenemos la misma conexión con las personas, tal. Hay gente que seguro que le pone más nerviosa, otra que menos. Bueno, a veces hay que investigar un poco. Intentar ponernos lo menos tensos posible, evidentemente, porque al final, lo que decíamos, ellos no van a saber expresar, pero si a mí me ven así, ¿no? En modo ataque, evidentemente ellos no van a saber por qué, pero se van a poner también en esa posición. De tú atacas, yo ataco. Vale. Como decíamos que ellos no controlan, pero que nosotros sí,
Vamos a hacer que lo que ellos reciban no sea modo pasado de rosca, sino al revés, es decir, les hablo en tono sereno, que lo que haremos será que su sistema nervioso baje, se tranquilice, evitamos gritar, evitamos gesticular demasiado también, que puede ponerle muy nervioso. Llamamos su atención a estímulos que le puedan relajar, que le puedan evadir, ¿vale? Le llamamos por su nombre. A veces antes decíamos que esas conductas repetitivas, esas preguntas reiterativas, son fruto de la desorientación. Le ubicamos, ponemos nombre, el suyo, el mío, dónde estamos, ¿vale? Porque a veces puede producirse por esa confusión. ¿Vale? Aprendemos a prever esa escalada de agresividad, ¿vale? Porque normalmente antes de llegar a la agresión física, que a veces la hay, pues se ponen tensos, la mirada les cambia, se ponen agresivos verbalmente, ¿vale? Vamos a aprender un poquito a reconocer esa escalada. Otra de las alteraciones de conducta que se puede dar en las personas con demencia son las alucinaciones y los delirios, ¿vale? Tenemos que tener claro que para ellos son percepciones, son ideas completamente reales. Entonces, tenemos que evitar llevarles la contraria, porque si ya está teniendo una alucinación, un delirio que tiene que ser, para ellos es real, con lo cual tiene que ser muy potente a nivel emocional, si encima les estamos diciendo, les estamos echando la bronca porque eso no es así y tal, pues potenciamos al final esa alteración de conducta. Nos vuelve otra vez la pelota a nuestro tejado, es decir, vale, yo tengo el control, tengo que transmitir yo esa tranquilidad con mi conducta. Y nunca les tenemos que dejar solos, claro, esos momentos de angustia, primero por seguridad y segundo por acompañamiento, ¿vale? Nos sentamos a su lado, la intentamos entender, les escuchamos, tampoco ni les afirmamos ni les negamos, les escuchamos, ¿vale? Y tras ese momento inicial, que ya su nivel de alerta ha podido bajar, ya entonces intentaremos desviar la atención con un estímulo, como hemos dicho antes, que ya sepamos que le gusta, ¿no? Poníamos el ejemplo del Alavés, pues intentamos desviar la atención hacia algo que sepamos que tenemos más oportunidades de que enganche. Hay a veces a personas que el contacto físico les puede ayudar, otras no, pero a veces ese contacto físico, esa presión a nivel sensorial puede hacer que todo ese estado de alerta baje. Para evitar las alucinaciones y los delirios es importante no sobreestimular el ambiente. Muchas veces si las alucinaciones vienen de manera visual, es decir, que ve cosas donde no las hay y vive en un salón lleno de plantas, de objetos, de lámparas, de cristales, de todo, pues al final podemos potenciar la producción de esas alucinaciones visuales. Entonces, no tenemos que sobreestimular ese ambiente donde vive. Vale. El oposicionismo, que también se presenta a menudo. Vale. Ante ello, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, muchas veces tenemos que tener un plan B, ¿vale? Permitir conductas que sean alternativas. No siempre es fácil, ya lo decía antes, jolín, es que, oye, que a las 9 viene el autobús, que yo no puedo empezar ahora aquí a sacar un abanico de conductas alternativas. Es verdad, pero sí que es cierto que igual hay veces que dices, bueno, si sé que va a tardar, siempre me la lía a la hora del desayuno, pues voy a prever, igual me tengo que levantar un poquito antes, tengo que tener otra conducta ahí que sea alternativa, porque igual a la primera no me hace caso, pero si dejo un tiempo y lo vuelvo a plantear al rato, bueno, pues entra mejor. Tenemos que respetar ese enlentecimiento. Muchas veces el oposicionismo no es que se nieguen a hacer cosas, sino que no pueden ir a la velocidad que vamos nosotros, ¿vale? Venga, que llega el autobús y preparo el desayuno y en 10 minutos he desayunado y estoy para coger el ascensor. Su cerebro no es capaz de hacer eso, pero no porque lo haga adrede, sino porque no puede, va más enlentecido. Entonces, claro, me opongo, ¿vale? Tenemos que plantearles las cosas
como personas adultas que son. Eso, evidentemente. Tenemos que buscar... Vale, voy rápido. Tenemos que buscar la motivación mejor que la obligación, ¿vale? Intentamos que el ritmo de vida, que su estilo de vida sea lo más parecido a cómo era antes de la enfermedad. Sí, hay veces que por circunstancias hay que dar un giro de 180 grados y eso a nivel emocional para la persona es brutal y gestionar eso es muy complicado. Tenemos que hacerles sentir útil pidiendo ayuda, que nos ayuden ellos a nosotros. Esa flexibilidad, el aceptar que el avance de la enfermedad hay veces no, o sea, hará que cada vez la persona sea más dependiente. Mira, llego bien, Paula, que son las consideraciones finales. Bueno, como consideraciones finales, crear esas rutinas, ¿vale? Hablábamos antes de la importancia de que si yo sigo una rutina, mi cerebro va a estar mucho más tranquilo, más relajado, que si los lunes voy con un hijo, los martes con la nieta, los miércoles resulta que me voy al pueblo, los jueves depende, ¿vale? Entonces esa rutina hará que todo esté más tranquilo. Respetar las pequeñas cosas del día a día, y las costumbres que haya tenido, así como sus gustos, ¿vale? Hay veces que dices, a la hora de comer, es que no hay manera, pero a ver qué está comiendo. Pues guisantes, pues no ha comido en su vida guisantes, ¿no? Pues bueno, pues venga, pues voy a ponerle algo que le guste. Vuelve a salir por tercera vez la palabra paciencia, dejar tiempo para que realicen las actividades. Sabemos ya que su cabeza va enlentecida, va a otro ritmo, sus neuronas no funcionan igual que las nuestras, entonces tenemos que dejar tiempo para que realicen esas actividades. Llevan un ritmo, como pone ahí, diferente al nuestro. Tenemos que animarle a que realice esas tareas por sí solo. Tenemos que reforzar. Lo de reforzar positivamente ha salido también varias veces, que incluso al principio decía que en fases más avanzadas solo con una sonrisa y un muy bien ya es suficiente, porque si tú a mí me sonríes y me dices muy bien, jolín, ¿no? Ya es como, ¡ay, qué gusto! Evitamos estímulos distractores a su alrededor. Hablábamos antes de no sobreestimular, y hay veces que si queremos focalizar en algo, pero el salón también está lleno de cosas, pues ahí lo perdemos. Explicamos en cada momento lo que estamos haciendo. En fases más avanzadas tenemos que situar para que la persona sepa dónde está, qué hace. La empatía también ha salido, muy importante. Lo hemos hablado a lo largo de toda la charla, el ponernos en su lugar. Y yo creo que sobre todo los versos de Marcos Corujo ahí han servido, espero, para entender mucho, ¿no? Esta capacidad empática. Y como último punto, pues todo esto hará al final que reforcemos esa autoestima de la persona y que evitemos sentimientos de inutilidad, que al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes. Ya está. Muchas gracias, Ainhoa, por tu exposición. Y si bajáis un poquito la luz para que veamos quiénes levantan la mano, porque tengo dificultad, un poco de... Así mejor, sí, mucho mejor. Bueno, pues vamos al turno de preguntas. Levantáis la mano y vais preguntando qué dudas, qué os ha sugerido, alguna reflexión, bueno, pues lo que os parezca. ¿No se anima nadie? Claro. Bueno, pues voy a romper yo el hielo. Voy a hacer la primera pregunta. Ainhoa, has comentado la importancia, sobre todo también cuando se trata de personas cuidadoras que no son familiares, la importancia de quien atiende a estas personas de conocer su historia de vida, conocer cómo transcurrió su infancia, a lo mejor su juventud. Explícanos un poco el porqué. Sí, bueno, he querido hacer esa distinción porque a veces pasa, ¿no? Y todos los hemos vivido, que si es la mujer, el marido, el hijo, el que cuida, pues bueno, puedes tener esos momentos de rabia, de cansancio, de fatiga brutal, pero bueno, tienes ese hilo que te ata a la otra persona, ¿no? Pero cuando llegas a casa de una persona como auxiliar
¿no? Y no le conoces de nada, pero además, cuidado, que muchas veces tampoco tienes la oportunidad, ¿no? Porque igual hay personas que van a 5 casas diferentes a lo largo del día. Se convierten un poco a veces en más autómatas, ¿no? Pim, pam, ¿qué tengo que hacer? Venga, cambiar el pañal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, que hay veces que yo sé que es complicado, porque a veces, sí, claro, tengo que ir a 5 casas, tengo que estar 20 minutos en cada casa y tal. Pero bueno, que en la medida de lo posible, a veces si hacemos ese trabajo de conocer un poco los gustos de la persona, sus aficiones, a qué se ha dedicado, los nombres de sus hijos y tal, la conexión va a ser mucho más fácil, evidentemente, ¿no? Y vamos a provocar indirectamente que esas alteraciones de conducta no sean tan altas. Tan altas. ¿Querías decir algo, Mariola? Digo que la persona que viene a ayudarme es profesional y la verdad es que se lleva muy bien con él. Yo solo quiero que esté con él y de hecho hay muchas cosas que ella me cuenta que le cuenta a él, porque conmigo eso tiene ciertas reticencias. En muchos casos no sabe quién soy, luego de repente aparezco, sabe perfectamente quién soy. Entonces, pues eso, y ella me cuenta cómo ha estado, cómo no ha estado, y ya con eso juntamos las dos cosas. Pero ella se lleva muy bien con él, que es lo que yo realmente necesito, claro. Y me pone al día de cosas que le cuenta a él, que le han pasado por el día, que no son verdades, pero vamos. Pero él las siente, eso es. Entonces, sí, yo creo que la importancia de la persona que esté al tanto, yo hablo mucho con ella, le voy contando porque hay veces que estamos juntas y le voy contando qué hacía, qué no hacía. Y yo creo que eso sí, ya lleva como que casi 2 años con nosotros, entonces también se nota claro. Sí, yo creo que eso está claro en el trato con cualquier persona, ¿no? Es decir, hay gente que te viene sin un diagnóstico de demencia, os estoy hablando, ¿no? Y que depende ya de la manera en la que te entra, tú ya, tu sistema de tu estado de alerta ¡pum!, se pone a la defensiva o no, ¿no? Entonces, en las personas con demencia eso es importantísimo. Al final, la entrada que hagas con él y el trato que hagas con él, al final pues va a repercutir mucho en el día a día, eso está claro. Bueno, ¿os animáis? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a ti. Yo quería darte las gracias porque lo has explicado muy bien, creo que lo has hecho muy ameno y las personas que no hayan tenido contacto con una persona de Alzheimer, yo por desgracia lo tengo, entonces te he entendido muy bien y me he sentido muy identificada, con lo cual yo creo que las personas que hayan escuchado tu charla van a entender muy bien todo. Muchas gracias. Esa era la intención. Gracias, de verdad. Hola. A mí me ha llamado mucho la atención cuando en el corto, bueno, en la grabación sobre la poesía, sí, que yo sigo sintiendo, es que yo me he preguntado siempre, mi familiar más directo ha sido mi suegro, ¿cómo sientes? Es decir, que tú tienes claro, bueno, tienes, ahí quedaba muy claro, que los sentimientos están ahí todos. 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 O sea, decíamos, ¿no?, que la vida emocional de un paciente con demencia sigue estando viva. Otra cosa es que no lo sepa transmitir, no pueda, lo transmita de una manera más exagerada o más apática, pero al final esos sentimientos están ahí. Poníamos el ejemplo de que pregunta 20 veces por su madre y que al final yo, como estoy hasta aquí de oírle ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Pues tu madre lleva fallecida 20 años, ¿no? Joder, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, esa tristeza, esa rabia, esa frustración, es que para él es que se acaba de enterar de que su madre ha fallecido, ¿no? Entonces, esa emoción, ese sentimiento es lo que queda. Otra cosa es que yo luego no sepa por qué estoy así de triste, porque se me olvida que ha sido porque me acabas de decir que mi madre ha fallecido hace 20 años, ¿no? Pero lo siente igual que tú, igual que yo, igual que todos. Lo que pasa es que no le dan salida de la misma manera, claro, no lo gestionan. Pásale, Marisa, el micrófono. Lo que quería decir es que para los cuidadores es muy complicado. Hay veces sí. Es todo y que te das cuenta de las cosas.
y otras veces pues depende del día que tengas tú también. Claro, yo por eso he querido comentar así lo he comentado solo una vez, yo creo, lo de que tampoco hay que fustigarse como cuidadores si luego no llevo a rajatabla todo esto que acabo de decir, ¿vale? O sea, mi cometido era hoy hablar de los sentimientos de la persona con demencia, pero podríamos hablar largo y tendido también de los sentimientos y emociones de la persona cuidadora, que evidentemente, y por eso me gustaba remarcar, decir, es que luego el día tiene 24 horas, los días son muy largos, los meses más, los años más, yo tengo prisa, tengo que trabajar, tengo que tal, y hay veces que no es posible todo esto. Tampoco hay que fustigarse, y claro, al final el día a día es otra cosa, y esos sentimientos de culpa a veces, ¿no? De jolín, de grita uno debería, tal, no sé qué. Pues, nos tenemos que permitir también a veces gritar, ¿no? Bueno, yo sí que quiero decir que desde Afaraba tenemos varios programas de apoyo a los familiares, tanto un programa psicoeducativo de atención individual, atención grupal, todo tipo de información, orientaciones, y que si tenéis algún familiar, pues que basta con levantar el teléfono. Hoy hemos estado con una unidad móvil, es el 246004 y allí podemos ayudaros. Encantados, además. Una preguntita más en relación igual a las personas cuidadoras, si queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Sí, por ahí aquí levanta sí. un señor la mano. Nada, yo solamente querría decir que es muy interesante que se cuide al cuidador, porque creo que no le hace el énfasis que habría que darle. Porque sí que es verdad que hay cosas, pero no se hacen, o las familias no están siempre informadas, no siempre están interesadas. Yo en este caso soy cuidadora y voy a los domicilios y para mí es muy fácil, porque estoy 2 horas y es como yo digo, casi que la parte bonita. Cuando nos daban 2 horas, que eso también sería un debate grande. Las instituciones han deshumanizado esto de una manera increíble. Y al familiar también hay que cuidarle, porque son 24 horas. Y yo solamente insistiría en que habría que darle mucha caña a las instituciones, que el cuidador también necesita muchos cuidados. Sí, son las 24 horas y bueno, pues como decía Ainhoa, necesitaríamos 48 a veces, ¿no? Para todas las tareas que conlleva la vigilancia continua, el cuidado pues, de necesidades básicas, el estar pendiente de que, bueno, que no se fuguen, de que a veces insisten en que quieren conducir y ya no pueden y tenemos que, nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos, ¿no? También las personas cuidadoras necesitan ese apoyo, necesitan esa atención, esa dedicación, y nosotros en la asociación lo que vemos es que fundamentalmente lo que demandan es apoyo emocional y respiro, tiempo de descanso. Mira, yo he estado muchos años con mi madre que tenía Alzheimer y entonces todas esas pautas que habéis sacado ahí, todas las utilizaba yo por lógica, o sea, yo no he ido a ningún sitio a aprender ni nada, pero todas las utilizaba. Mi madre estaba feliz porque tenía un ambiente muy bueno, porque yo siempre me he encargado de que el ambiente que tenga ella sea de tranquilidad y demás. Yo nunca a ella le preguntaba cosas, siempre le decía, mamá, a ver, vamos a hablar, ¿tú dónde naciste? Y empezaba ella, pues aquí. Si me lo decía bien o me lo decía mal, yo no estoy. Todas las tardes hablaba con ella mucho, porque a mí me parece que es muy importante hacerle sentir a ella pues todo eso que ella, y luego le mandaba también, le decía, oye, mamá, estoy de agobiada con el trabajo, igual me ordenas estas servilletas. Me dice, bien, y ella pensaba que me estaba haciendo a mí una labor, y entonces mi madre ha estado con un ambiente buenísimo, y ella se le notaba que yo nunca le llevaba la contraria, siempre le hacía ver que ella, pues le decía yo, a ver, mamá, hoy vamos a hacer esto, y cuando se ponía un poquito agresiva, le ponía mucha música en euskera. Y entonces a ella se le olvidaba esa agresividad que tenía, se le olvidaba,
Y entonces se metía en el papel de la música y ya se había olvidado. Y entonces estaba tan feliz. Pero sí, y ella estaba muy, muy, muy tranquila, lo llevó, ¿eh? Y vamos, yo también. Nada, eso. Son fáciles de reconocer cuando... Uy, perdón, déjame en paz, espera. ¿Son fáciles de reconocer los principios? Sí, bueno, al enfermo, a ver, hay una fase, y Paula lo ve en la asociación Día Siriano, ¿no? Evidentemente toda demencia, en este caso tipo Alzheimer, que es la más habitual, empieza con un deterioro cognitivo, que en ese deterioro cognitivo, pues bueno, ya nos empiezan a chirriar, a sospechar ciertas cosas, ¿no? Dentro de ese deterioro cognitivo, lo decía antes, la orientación, ¿vale? O pues no me ha conocido, o ha salido a la calle, por ejemplo. Pero lo que yo quería luego especificar es que toda demencia ha empezado con un deterioro cognitivo, eso está claro. Pero no todo deterioro cognitivo tiene por qué terminar en una demencia, ¿vale? Entonces hay ahí un periodo que bueno... ¿Necesitan un estudio, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Necesitan un estudio cuando no? Sí, hombre, cuando hay sospechas al neurólogo, evidentemente, lo primero que hay que hacer es servicio de neurología, claro. Pero Mariola también comentaba, ¿no?, que hasta que se da ese diagnóstico... Yo, en mi caso, desde luego, me costó muchísimo, porque, a ver, tampoco estaba todo el día con él, claro, trabajábamos cada uno, así como mi madre lo vimos enseguida, bueno, porque 2 hermanas suyas lo habían tenido, y en cuanto un día dijo que no hacía una cosa que le había hecho toda la vida, ahí ya dijimos, coño, tenemos que ir al médico, aquí pasa algo. Pero con este, no porque eso, tenía... edad también, ¿no? Sí, claro, es que todavía tiene 61 años, es que ya está en esa fase, entonces, claro, era muy joven, entonces eso, su tipo de vida y así, dices, pues es otra cosa, no, en ningún momento. Ya para cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde, había estado mucho tiempo de baja por otra causa y ahí es donde realmente nos dimos cuenta de que no queda mucho más. Decir que las demencias se asocian a las personas de edad, a la longevidad, pero no siempre. Un 2% de las demencias cursan de forma precoz en personas menores de 65 años, como es el caso del marido de Mariola. Sí, por aquí delante, Marisa. Yo te quería hacer una pregunta. No sé si hay un motivo por la noche se activan tanto. ¿Hay una causa? ¿Hay algo? Sí, la oscuridad. ¿Les da miedo? La oscuridad generalmente genera esa inseguridad, esa desconfianza, ese miedo, es decir, todas esas emociones, esos sentimientos de los que hablábamos antes, desagradables, negativos o como los queramos llamar, ¿no?, por la noche se potencian solo muchas veces por la oscuridad. Además depende dónde esté, si encima me pilla en invierno que solo son las 6 pero que ya se ha hecho de noche y estoy todavía en el centro de día, que no conozco, que no tal, todo eso potencia al final todos esos sentimientos y esas alteraciones de conducta que siempre se hacen más significativas por la noche. Va mucho que por el tranquilo y luego por la noche es que no para. Se mueve, se levanta, se va, viene. Y el día, al fin y al cabo, pues bueno, lo llevas de una manera o de otra, ¿no? Por la noche se puede hacer muy larga, cuando no hay nada que hacer, cuando ese estado de vigilia, sueño también está alterado, ¿no? Entonces la noche lo potencia todo. Eso me choca mucho. Sí, yo quería decirte, yo por ejemplo duermes siempre con una luz, porque en cuanto se la apagas, porque sales de la habitación no te das cuenta, empieza a gritar que no veo, y siempre tiene una luz dada, a la noche, claro, para que si se levanta por lo menos también esté orientado, sepa dónde está. Y empezamos por una pequeñita, pero no le era suficiente, y ahora tienen una lámpara ahí toda la noche encendida, porque si no, se desorienta del todo.
pregunta más? Sí, yo quería agradecer a Mariola su testimonio. Me ha parecido, no sé, me ha llegado. Me ha parecido muy verdadero y muchas gracias por compartirlo. ¿No hay más preguntas? Es que no quería acaparar. Ese momento de que las personas con demencia disimulan mucho, cuando se pierden, cuando no conocen, cuando ya te llaman, oye tú, oye cariño, oye tal, en ese momento tiene que ser tremendo el sufrimiento de esa persona. Cuando se pierden en la calle y luego por casualidad vuelven, no te dicen que la ha traído no sé quién. Ese momento, ¿puedes comentar algo sobre eso? Porque a mí me llamó mucho la atención. Yo no hemos hablado de eso en concreto, ¿no? Pero sí que varias veces ha salido la sensación de miedo atroz que deben tener, ¿no? Porque conozco el diagnóstico, estoy en una primera fase y sé lo que me viene, porque además en ocasiones ya he cuidado de mi madre con demencia, ¿vale? Entonces eso tiene que ser brutal. Claro, sale también el orgullo, es decir, yo tengo que disimular, ¿no? Tengo que disimular y me he perdido, pero he encontrado así, he salido por la tangente y he conseguido salir. Aparecen muchos síntomas depresivos también, claro, en las primeras fases, sobre todo, que, bueno, pues ahí están. Entonces, hablábamos de la empatía, ¿no? De saber y entender y ponerse en su lugar, porque esa sensación tiene que ser horrorosa, o sea, ese miedo, ¿no? Me he perdido de descontrol. Al final bueno, pues yo he tenido una vida, he tenido un trabajo, mi casa, mis cosas, mis hobbies, y de repente todo eso se me desmorona. O sea, cosas que he hecho toda la vida, ahora no sé hacerlas, ¿no? Cosas que he sabido decirlas toda la vida, ahora no sé decirlas, no me salen las palabras. Entonces, ya de por sí, hablábamos de esas primeras fases, ¿no? Todos esos síntomas depresivos que tienen que tener, más la sintomatología de la enfermedad, más luego encima todo lo que a veces sin querer los que tenemos alrededor, ¿no? nos generan, pues el cóctel es tremendo. El cóctel tiene que ser tremendo. De ahí un poco que todas esas alteraciones conductuales hagan, como hemos comentado antes, que quienes cuidan tengan mucho mayor riesgo también para patologías de tipo psiquiátrico. Muchas veces, el otro día escuché la fatiga por empatía. La fatiga por empatía, que es ante una persona que necesita ayuda y no puedo ayudarle porque de alguna manera me quiero identificar con esa persona, quiero ayudarle, pero es imposible a veces, ¿no? Que quien cuida pues esté más fatigado, con mucho más estrés, haya más facilidad de poder caer en una depresión, problemas de ansiedad, etcétera. Claro, sí, sin duda, porque al final la carga mental para todo el mundo que está alrededor, ¿no? es brutal. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, no sé. Igual Marisa, damos por terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Faraba por la interesante sesión de hoy, tanto por la ponencia como por el testimonio tan cercano y tan auténtico, como comentaba el público, porque bueno, pues gracias a vuestra aportación hemos podido acercarnos un poquito más a las familias que conviven con esta realidad y bueno, pues conocer un poquito más cómo se siente tanto la persona que lo vive en primera persona como quien tiene alrededor. Bueno, para el cierre de hoy, aunque la mayoría ya nos conocéis, permitidme que os cuente brevemente sobre ASAFES. ASAFES, como muchos ya sabéis, es la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental,
que desde hace más de 45 años trabajamos por mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo, ofreciendo atención y diferentes servicios, buscando la integración y la normalización en la sociedad. Entre todas las cosas que hacemos, una de ellas es, tenemos la suerte de poder participar en la comisión de organización de estas jornadas y bueno, pues además de eso tenemos diferentes servicios, tanto en Gasteiz como en zona rural. Entre las actividades que hacemos en Gasteiz tenemos los talleres psicosociales que se desarrollan de lunes a viernes por las mañanas y que son actividades que tienen el objetivo de ofrecer a las personas usuarias un espacio de confianza y un ambiente agradable en el que llevar a cabo diferentes actividades para estimular las capacidades y habilidades y también para contrarrestar los efectos negativos de la enfermedad. Y es precisamente un pedacito de nuestro taller de escritura creativa lo que queremos compartir hoy con todos y todas para cerrar la sesión de hoy. Lo vamos a hacer de la mano de la profesional que dirige el taller, que es Catalina Garcés, que me acompaña aquí en el escenario. Escritora colombiana afincada en Vitoria desde hace unos 8 años, Catalina ha trabajado en diversos proyectos culturales de promoción de la lectura, talleres de literatura y desde hace un par de años tenemos la suerte de que dirija nuestro taller de escritura. Hoy nos trae una reflexión sobre la creatividad y su relación con la enfermedad mental, basándose en experiencias y en textos de nuestros protagonistas del taller, que estamos tristes de que finalmente hoy no hayan podido acompañarnos. Así que os dejo con ella. Muchas gracias, Arrate, por esa presentación. Y gracias a todos que se han quedado para escucharnos. Va a ser muy corto. He traído unos tesoros, los considero así porque son obras que salen precisamente en esos encuentros que tenemos cada 8 días los lunes con nuestros chicos y chicas asistentes al taller de escritura creativa. Y quiero que sean las propias palabras escritas por ellos las que den inicio a esta corta presentación. En la conversación hay cosas que no nos atrevemos a decir y que sí somos capaces de escribir, porque escribir es un ejercicio de libertad. Al hablar con otra persona, en cambio, nos cohibimos y no hablamos con sinceridad. Que ruede la presentación. Y les tengo una pregunta. Yo creo que se adelantó un montón. Vamos para atrás. Si quieres, la pones así. La segunda. Eso es. ¿Qué tienen en común estos personajes? Tenemos a Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, Frank Kafka, Zelda Fitzgerald. No sé si no son familiares. El siguiente, León Tolstoy, un clásico, ¿no? Eso es. Anne Sexton, Hermann Hesse, Sylvia Plath, Philip K. Dick, son Ernest Hemingway, que también tiene una cercanía con el País Vasco, con Navarra además. Pues todos ellos eran escritores que sufrían de algún tipo de psicopatología. Todos padecían enfermedad mental y sin embargo tuvieron la posibilidad de dejarnos un gran legado. Y en ese sentido es que nosotros también valoramos esos encuentros que tenemos con los chicos, porque es la posibilidad, como decía Pachi, que es quien escribe este texto, escribir es un ejercicio de libertad. Ellos tienen la posibilidad de hacerlo en nuestros encuentros, pero todos nosotros también podemos hacerlo en nuestras casas. A veces lo olvidamos, que escribir, leer es un ejercicio de libertad. Y este es nuestro espacio. Aquí están ellos, en el taller de escritura creativa. He dejado esta pequeña frase sin ánimo de romantizar la enfermedad mental. O sea, no quiero decir que es necesario además sufrir de algún tipo de enfermedad para poder ser creativos, porque no lo es. Es cierto que durante décadas se ha analizado y estudiado la relación entre psicopatologías y creatividad,
conocemos, aparte de estos escritores, hay muchos más, pero sé que también conocen músicos, pintores, escultores y en áreas también de la ciencia. Libertad para crear y compartir es lo que buscamos también. Ahí esa imagen, Arrate, es uno de los cuadernos de los chicos participantes. Si quieres, pásalo. Y aparte de esos encuentros, sí quisiera rescatar algo que hemos logrado. Está este proyecto que es otro de los tesoros que les he traído. Pueden consultarlo en bibliotecas, pueden adquirirlo también. Es el resultado de un trabajo de años, creo que fueron 7 años de trabajo con la anterior profesional, que se llama ¿Cómo crecen los lirios en el agua? Y es todo un libro con los poemas que los chicos y chicas de ASAFES crearon en estos encuentros. La presentación es bellísima, además. Dibujos y pinturas hechas por ellos. Tenemos ASAFES Gertus, que es un blog, y nuestro recital que ya es acostumbrado en el Festival Internacional de Poesía Poetas en mayo. Aquí una pequeña muestra de estos textos. He traído los originales, por eso les decía que son tesoros. Son inéditos y originales de ellos, de su puño y letra. Y para cerrar, nos dice Loli lo siguiente. Hubiéramos querido hacer un recital con ellos, como dijo Arrate, pero bueno, el tiempo apremia. Escribimos lo que nos permitimos. En la conversación es difícil expresar todos nuestros pensamientos, tal vez por la educación que se nos dio desde pequeños, en donde nos han dicho lo que se puede y lo que no se debe decir. El valor de la palabra está siempre condicionada por unas reglas cuando hablamos, que son muy diferentes a cuando escribimos. Me gusta más escribir que hablar. Me siento más libre de poder expresar todo lo que pasa en mis pensamientos y sentimientos. Lo que escribo se mantiene y son palabras que no se van a olvidar, porque lo que se dice tal vez resulte problemático, al menos personalmente, pero me gusta escribir, me apoyo en ello y el hecho de estar escrito me ofrece la posibilidad de aprender y de guardar para siempre mis pensamientos y sentimientos. Muchas gracias. Es que ricasco. Gracias, Catalina. Siempre es un placer escucharte. Bueno, honekin, gaurko saioarekin, bukatutzat ematen ditugu aguraineko 9. buru osasunari buruzko jardunaldiak. Antolakuntza batzordetik oso pozik gaude aurten izandako erantzunagatik. Mila esker bihotzez, aurten eta urtero, herriak ekitaldi honi ematen diozuen babesagatik. Con la sesión de hoy damos fin a la 9ª edición de las Jornadas de Salud Mental de Agurain y desde la Comisión de Organización estamos muy contentas de la respuesta obtenida este año. Agradecemos de corazón el apoyo que dais año tras año a este evento desde el pueblo de Agurain. Gracias al Ayuntamiento por hacer posible la organización de las jornadas, a la Comisión, Mamen, Ana, Marisa, por todo el... Marimar, que te olvido, por todo el trabajo realizado en estos meses, a los voluntarios de Barnetic, Javi, Iñaki, por vuestra ayuda siempre que os liamos en algún evento, al Teatro Arresi y a su equipo de técnicos por hacer que todo salga siempre perfecto. Y bueno, pues sí que hay que decir que la participación crece año tras año, que la cita con la salud mental se consolida y que se hace un hueco en la agenda del pueblo todos los septiembres para que podamos hablar de salud mental. Este año empezamos con un gran tema de la mano de mi compañera Idoia y Sonia,
el estigma que rodea la salud mental y que precisamente es uno de los principales motivos de que se organicen estas jornadas, para seguir visibilizando y rompiendo con los tabúes existentes. Contamos ahora con un numeroso grupo de agentes contra el estigma para echarnos una mano en esta tarea en Agurain. Después pudimos disfrutar de la cercanía y sabiduría de los compañeros de Maise con un tema del que también cuesta hablar, la pornografía y su influencia en nuestro bienestar erótico y emocional. Qué tarde tan amena pasamos, con un divertido cierre de la mano de Belén Nevado y el grupo de actores y actrices locales. Se me ha quedado a mí la duda de cómo andará Montoya y sus amigos por ahí. Un año más hemos podido disfrutar de la gran capacidad de comunicación de Siortza, en esta ocasión para acercarnos y sentir en nuestras carnes la angustia y ansiedad con la que conviven las personas que sufren del trastorno obsesivo-compulsivo. Y por último, cerramos este año con una jornada adicional, este año en vez de 3, 4, ya que ante la propuesta de Afaraba de unirse a la programación, consideramos que podría ser también un tema de vuestro interés. Si hay alguna sesión a la que no pudisteis acudir, no os preocupéis. Gracias al trabajo de los técnicos de Beñat, las sesiones se han grabado. Beñat y Iker. Hoy estoy de olvidarme de la gente, ya me vais a perdonar. Las sesiones se han grabado y podéis verlas en el canal de YouTube de las Jornadas de Salud Mental de Agurain. Tenéis además disponibles las jornadas de años anteriores. Os animamos a proponer en los cuestionarios de satisfacción temas que os puedan interesar, porque como sabéis lo tenemos en cuenta en nuestras reuniones de organización y de cara a las próximas jornadas pues solemos hacer caso un poquito de vuestros intereses. Agradeceros muchísimo que hayáis rellenado sesión tras sesión estos cuestionarios porque son de mucha ayuda y sí que chivaros que lo que hemos visto hasta ahora es que la valoración ha sido muy positiva, cosa de la que estamos contentas y agradecemos. Y aviso a navegantes, porque el año que viene es el 10º aniversario de las jornadas y prepararos porque seguro que vamos a montar una buena. Nos gustaría, para clausurar oficialmente el acto, contar con la presencia de Miguel Ángel Echevarría, presidente de Afaraba, en el escenario, y también con Ernesto, alcalde de Agurain. Ahí. Muchas gracias. Y hasta el año que viene. Buenas tardes, noches. Mis primeras palabras, desde luego, tienen que ser de agradecimiento a SAFES, porque lo que uno cuando ha llegado a Salvatierra es lo que menos pensaba, es que hoy cerrábamos unas jornadas que con tanto éxito han venido organizando. Enhorabuena, felicidades. En segundo lugar, agradecer la presencia del alcalde en este cierre de las jornadas, porque creo que ha tenido que hacer un alto en el Pleno. No sé si estaría muy movido, pero lo que sí es evidente es que venir aquí le habrá hecho descansar un poquito. Como presidente de Afaraba, estamos haciendo un recorrido por esta cuadrilla. Y os tengo que decir a todos y a todas que realmente uno se siente muy satisfecho de cómo estamos siendo acogidos por esta cuadrilla de la Llanada. Pero es más, todavía nos queda otra semana, y tenemos que ir haciendo las cosas porque nuestro compromiso del día 21 en las Juntas Generales, que es el Parlamento alavés, lo quisimos dejar alto y claro. Tenemos un compromiso con la zona rural alavesa. No solamente tiene que ser Vitoria, son muchas las familias que están sufriendo en estos mismos momentos esta enfermedad que la vamos viendo a través de los diferentes ponentes. Por ello, creo que nuestro compromiso que hemos adquirido y que hemos puesto en funcionamiento en esta cuadrilla de la Llanada
y con un agradecimiento especial que no me gustaría dejarme muchos, como parecía que a la FADES tampoco le gustaba dejarse a nadie, pues yo también los voy a tener que leer, porque son muchos. Gracias a los representantes de la cuadrilla, de las corporaciones municipales, como el que tenemos hoy aquí, en lo que yo llamo siempre la capital de la llanada, Agurain. Las juntas administrativas, los concejos, empresas, agentes sociales, sanitarios y vecinales. El objetivo principal es que juntas y juntos podamos consolidar alianzas y promover la salud y el bienestar de las personas con deterioro cognitivo leve. Enfermedad del Alzheimer, como lo hemos visto, es cruel, ¿verdad? O cualquier otro tipo de demencia, así como de sus familiares, teniendo en cuenta sus necesidades, costumbres, deseos y valores. Por ello, hemos traído un pequeño detalle de una asociación que quiere estar con todos vosotros, con todos aquellos que nos necesiten en este tipo de enfermedad. Y por ello queremos agradecer a la cuadrilla de la Llanada Alavesa en general y a Agurain en particular, y más con la presencia aquí del alcalde, de esta colaboración, otorgándole el galardón de municipio activo con el Alzheimer. Estas piezas únicas alcalde, son dos piezas únicas, son para nosotros muy especiales, pues son parte de un mural que la ciudadanía alavesa creó en la acción La pieza que falta eres tú, con motivo del Día Mundial del Alzheimer del año 2019. Deseamos que recibir este reconocimiento sea también especial, tanto para la cuadrilla de la Llanada como para este bello lugar, cuyo nombre es Agurain. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, lo primero que tenemos que decir es disculparnos porque la última de las sesiones estamos condenados a no poder asistir desde el Ayuntamiento porque nos coincide con el Pleno. Pero no obstante, bueno, hemos podido disfrutar del resto y la verdad es que este reconocimiento, bueno, pues te lo recojo porque no puedo rechazarlo, pero la verdad es que es un reconocimiento pues, a Mamen, a Marisa, a Ana, a todo el grupo sensacional de ASAFES y a todo el maravilloso público que cada día más viene a las jornadas y que empieza a situar las jornadas ya dentro del calendario congresual alavés como un evento verdaderamente importante. Gracias a vosotras y a vosotros por trabajar por la enfermedad mental, por trabajar por hacernos comprender las difíciles claves que tiene la enfermedad mental y por hacer, bueno, que todas y todos aprendamos a convivir con todas aquellas personas que podamos tener a nuestro alrededor en la actualidad o en un futuro. Muchas gracias a vosotros, de verdad.